La menopausia no es el final de algo, sino el despliegue de otro lenguaje, uno que habla a través del silencio, del calor, de la memoria. En cada episodio compartiremos historias, ciencia, risas y ese tipo de honestidad que solo llega cuando podemos desatarnos de los mandatos, las expectativas y las imposiciones. Hablaremos de hormonas y de libertad, de sueño y deseo, del cuerpo que insiste en cambiar y de la mujer que insiste en ser ella misma. Porque cada final es también un comienzo, y cada mujer lleva consigo su propia versión de esa historia. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela, y esto es Desatadas, un podcast sobre mujeres que ya no están atadas a las expectativas de nadie, ni siquiera a las suyas propias. Tenemos la gran alegría en este episodio de nuestro podcast con Maca de tener sentada con nosotras a una de las periodistas más importantes del país y una periodista cultural muy importante, investigadora, escritora, divulgadora. Hay mucho para decir de Inde Pomeráñez, pero sobre todo una mujer enorme, y nos parecía interesante traerla a Desatadas para hablar un poco del espacio que ocupamos las mujeres hoy, en todo sentido, no solamente en el sentido público, sino para adentro, nosotras, cómo nos estamos posicionando. Participó activamente de la formación de lo que fue el movimiento Ni Una Menos, de lo que es no es menor, esto es muy importante de decir. Estamos las mujeres en un lugar interesante en el mundo hoy. A ver, yo diría que si esta misma charla la teníamos 3 años atrás, y 4 ni te cuento, estaríamos hablando con el pecho así de hinchado de esto mismo que estás diciendo. Mi sensación es que en los últimos años nos dimos unos cuantos golpes. Veníamos de mucha temporada de estar arriba. En estos últimos años nos dimos unos cuantos golpes y la cosa se estaría como equilibrando. También pasó que muchas chicas muy jovencitas creyeron que la vida era eso, ¿sabes? Que las mujeres estuviéramos a la par, que las mujeres estuviéramos siendo reconocidas, que realmente había llegado la era de las mujeres. Y en algún sentido sí llegó, porque pasaron montones de cosas, tomamos conciencia de montones de cosas. Este podcast también tiene que ver con eso. Pero es cierto que lo que está ocurriendo en este momento, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un backlash contra eso, ¿no? Es como la vuelta contra eso, el ataque contra aquello que llegó, y nosotras resistimos. Y nosotras estamos acá, y sobre todo las que pensamos que no somos mejores, sino que somos lo mismo, en todo caso, somos las que estamos diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo llega el momento de pensar, estamos en equilibrio? Yo no estoy de acuerdo con eso de, acabo de decir somos iguales, creo que tenemos los mismos derechos, no somos iguales. No somos iguales, ¿no? Bueno, pienso igual. No somos iguales y en lo personal, lo pienso en general desde el lado más humanista, te diría. Lo pienso cuando pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mis orígenes y en donde pienso yo hoy soy una judía argentina, yo era una argentina judía y no tengo ningún problema con eso, mientras cuando llegaron mis abuelos acá, no sabían con qué se iban a encontrar. Entonces, cuando hablamos de derechos, hablamos de eso. Yo no me muero por hacer montones de trabajos que hacen los hombres desde siempre, que físicamente tienen otra capacidad para hacer. Te soy franca, no es algo por lo que... Pero en aquello en lo que sí, en lo que tiene que ver con la ciencia, en lo que tiene que ver con la cultura, en lo que tiene que ver con los derechos civiles, por supuesto, somos lo mismo. En el lugar que ocupamos en la sociedad también. Por supuesto. El hecho de que seas mujer en un medio como el periodismo, ¿te jugó en contra alguna vez de decir, ¿por qué no soy hombre? Te diría que no lo usaría en pasado.
te pasa? Todavía te diría que en presente, si vos mirás los medios, es verdad que ahora uno lo mira en online y la jerarquización es otra, pero si vos todavía agarrás los diarios de papel o los diarios que exponen a los columnistas, te estoy diciendo los columnistas. Claro. Buscá quienes hacen análisis político en los diarios de la Argentina. Todos hombres. Son todos hombres prácticamente. Entonces, por eso también aparece la discusión, una de las cosas que se ganó, o pareció una ganancia, durante los años estos de la Revolución de las Mujeres, era el cargo de editora de género, que es un cargo muy respetable, que me parece que está muy bien, porque lo que pasaba era que muchas de las periodistas que tenían perspectiva, lo que llamamos perspectiva de género, que es mirar las cosas para no revictimizar a las víctimas en el caso de lo que tiene que ver con los femicidios, para tratar de mirar con inclusión los discursos en general, son las mujeres las que sabían eso, y entonces estaba bien que de pronto en una determinada temporada, en un momento de esa temporada, hubiera mujeres en el periodismo que dijeran, no, mira, acá en sección policía no lo podés esto decir no así. lo podés decir así, o esto suena mejor así, o te faltaría una voz femenina acá o allá. Ahora, dicho esto, si vos me preguntás a mí, yo creo que lo que tiene que haber es mujeres en todas las secciones y jefas en todas las secciones, que no pueden decir, no, una mujer no puede ser jefa de deporte. Ah, no, mira vos, ¿por qué? Hoy, ¿por qué no? O sea, yo creo que es mucho más positivo en ese sentido que estemos en todos lados, que podamos opinar en todos lados, que podamos dar una mirada desde la mitad de la humanidad en todos lados, no solo, porque ¿cuál es el peligro que corremos cuando nos ponemos a hablar de estos temas? Que otra vez nos mandan a la cocina. Nos pasamos 4 estaciones, como dijeron la última vez. No solo, eso más que nada lo que se decía tenía que ver, que es un tema tremendo, que tiene que ver con la bronca acumulada de los varones, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Que eso es un temón y es un drama, y que mucho de eso es lo que nos trajo en este último tiempo a donde estamos hoy. Pero yo en realidad te hablaba como de otra cosa, estaba... Me olvidé. La cocina. La niebla mental. No, la niebla mental de la bienvenida. menopausia. Que nos No, manden la a la cocina, cocina. que nos mandan de vuelta a la cocina. Claro, en la medida que nosotros nos encerramos en nuestros temas, en lo que tiene que ver con nosotras, en seguir hablando solamente de lo que tiene que ver con las cuestiones de las mujeres, se las hacemos muy fácil. Tenemos que hablar de todos los temas. Las mujeres tienen que estar en todo, con nuestra mirada, eso sí. Que no es la misma, tal cual. Que no es la misma. Que no es la misma. Recién, por ejemplo, estaba mirando una imagen que salió en un video en Ecuador de un choque entre 2 mujeres. Ay, lo vi. Es precioso. Que es una maravilla. Las minas se bajan del auto, se abrazan, se besan y se ponen a mostrar los papeles. Sí. Pero no ¿Estás bien? ¿Estás bien? Primero se preguntan si Por están supuesto. Pero por supuesto. bien. Es como cuando te dicen, por ejemplo, en los lugares en donde, con esto hay objeciones porque Margaret Thatcher era mujer, pero los manejos en relación a la cuestión bélica, los manejos, ¿no? En general hay como también otras miradas. No estoy diciendo que siempre sea así. Y también tenemos que pensar en la cantidad de mujeres que ejercen el poder de manera masculina, que eso también es algo para pensar. Pero hay experiencias que tienen que ver con mujeres a la cabeza de bancos y de las finanzas en la India, y en donde otorgando créditos a mujeres que, por otra parte, tienen mucho menos problemas para la devolución, para que se paguen esos créditos. O sea, hay cosas que efectivamente hacen las mujeres de una manera que muchas veces el poder decidió obviar. En eso estamos. ¿Y por qué? Porque crees? el poder es masculino. Porque estábamos en la cocina. Porque efectivamente a las mujeres nos lleva mucho más. Yo soy madre de 3 hijos. ¿Varones? A eso iba yo. Hay un punto ahí que justo... Claro, 2 varones y una mujer. Pero por supuesto que mi carrera estuvo muy atravesada por lo que tiene que ver con lo que fueron los embarazos y los nacimientos y la crianza de mis hijos. Obvio. Eran años en donde, mientras no ejercía el periodismo y estaba, pues yo soy licenciada en letras, mientras estaba en la facultad o en la investigación de lo que tiene que ver con letras, me perdí cosas. Fui madre a los 25 años y me separé del padre de mi hijo mayor cuando él tenía 4 años, yo tenía menos de 30 años, yo ya no me pude ir a vivir afuera a tener una experiencia de... O sea, hay montones de cosas que te van, orientando de una manera distinta a la de un hombre en ese sentido. Y en la profesión lo mismo. Yo, con los chicos yo no podía viajar
Y viajé bastante porque tengo un marido periodista, entonces que Había entendía... una comprensión. Claro, y entonces él se hacía cargo, por supuesto, pero hay muchos límites. Las mujeres cuando se quedan solas con los chicos, cuando se quedan a cargo, las limitaciones son enormes. Entonces, eso de que estamos en igualdad de condiciones no es verdad, porque el tema de los cuidados, en el 95% de los casos, recae sobre nosotras. Entonces es muy difícil muchas veces poder cumplir con determinadas cosas. Y no hablemos de lo que tiene que ver con el tema de la menstruación o con el tema de justamente de los embarazos y con el tema de la menopausia. Sí, esos temas existen. Lo importante de sacarlos a la luz es que todo el mundo entienda que le pasa a la mitad de la humanidad. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio las mujeres van a volver a su casa a ocuparse de eso? Y que después vengan con el discurso de, no, pero como algunas culturas, no, pero el lugar de las mujeres para nosotros es muy importante. No podríamos hacer nada de todo lo que hacemos si ellas no estuvieran en este mundo. Escalofrío. Es escalofrío. Es el detrás de todo gran hombre. No, chicos, no. La verdad que no. La verdad es que no. Decías más temprano, y es un tema al que quiero volver porque lo estamos viendo mucho, sobre todo en redes ahora, esta reacción, porque es una reacción de los chicos jóvenes. Sí. Ayer escuchaba un podcast en el que un chico ponía en cuestión la menstruación, la existencia de la menstruación. Y yo pensaba, no solamente un problema de ignorancia en el sentido educativo, ¿qué personas estamos educando en las escuelas para que alguien pueda decir es un invento de las mujeres?, sino el grado de negación de su propia madre. O sea, él tiene que haber vivido en una casa donde había una mujer que menstruaba. Se me ocurre, una hermana, una madre, decir que es un invento para justificar no ir a trabajar, que era lo que decían. Y lo decían, yo busqué y busqué pensando, esto es una broma, están siendo irónicos. No, era real. Era real. En otro también hablaban de que el consentimiento no... El mismo. No, por eso, claro. O sea, consentimiento no. Si somos 50 y 50, vos querés, yo quiero, vos no querés. ¿Y por qué tenés que ganar vos? Bueno, o sea, ¿no? Hay que empezar todo de nuevo. ¿Y saben qué? Sí, hay que empezar todo de nuevo. Por eso está bien lo de este podcast. Hay que empezar a explicar. Damos a veces por sentado cosas, creímos que realmente habíamos superado. Y con algunas personas sí, con otras personas no. Hay que seguir explicando, hay que volver a decir. Hay que también pensar, yo no creo en lo de nos pasamos cuatro pueblos, claro, en el sentido que habitualmente se dice porque venimos de siglos de esto. Entonces, claro, es un insulto para mí que nos digan eso. Tal lo cual. Es, pues, faltaron un montón de pueblos por pasarnos. Pero dicho esto, también lo que hay que pensar, y insisto, estamos hablando de los chicos jóvenes porque también hay que hablar de las chicas más jóvenes. Las chicas más jóvenes, las del glitter, las que se entusiasmaron, las que entusiasmaron a sus madres y a sus abuelas y las llevaron a la calle, también entraron en una especie de ola de entusiasmo superador en donde creyeron que eran más y en donde, por ejemplo, les prohibían la entrada a los chicos a las marchas o... Como que se desvirtuó un poco. O, por ejemplo, un poco cebadas, podían considerar que un chico de 15 que había tocado a una chica era Harvey Weinstein, ¿viste? Y la verdad no, la verdad que no. Cuando uno es madre de varones, también sabe que los varones... Y tengo hijos que son más feministas que yo, pero también, porque lo eran antes, quiero decir, eran conscientes antes, posiblemente porque eran mis hijos y porque una forma parte de eso que se llama el feminismo sin marco teórico, pero quiero decir, mis hijos son realmente feministas en el mejor de los sentidos, pero yo vi cómo, sobre todo con el más chico, alrededor había pibes que sufrían muchísimo, porque no podían como encajarse. Claro, habían salido de una era en la que entraban y se imponían para entrar a una era en la que el consentimiento es importante para todo, ¿no? Sí. Varios puntos de los que fuiste nombrando que me gustaba volver, y es esta idea de la narrativa, ¿no? Y los discursos. Y cómo también desde los lugares de poder, y vos sos especialista, vos, Inde, entre otras cosas, estudia mucho, investiga y es periodista internacional, digamos, de política internacional.
esta mirada desde el poder acerca de la mujer, ¿no? Sí. Que se está viendo, las redes no contribuyen, y pareciera ser que estamos cambiando una narrativa que no solamente intenta volver a la mujer a la cocina, como decías vos muy bien, sino que le da un valor a eso, esto que también dijiste. Ahora bien, le damos un valor a la mujer en la cocina. Vemos reels, hay reels de mujeres, de las tradwives, no sé si las vieron, estas mujeres que hacen, alguien dijo el otro día algo muy inteligente para mí, decía, estas mujeres que te venden un mundo en el que viven en el campo y amasan todo el día y están vestidas como si fueran del siglo XIX, por poco a veces, hacen $1.000.000 con esas... ¿Qué quiere decir? Si se quisieran ir de esas casas, se podrían ir. Pero una mujer en condición de ama de casa no es tan fácil que se pueda ir, o que se pueda independizar, o que se pueda separar si está en una situación, por ejemplo, de violencia o de desamor, lo que fuere. Entonces, pareciera ser que el discurso general, incluso desde las mujeres o desde ciertos sectores de las mujeres, nos vuelve a la cocina. A mí ahí, viste, es donde me pongo a pensar siempre en relación a porque lo que más me duele tiene que ver con las mujeres, porque la pelea con los hombres uno ya la tiene hace mucho tiempo. Vos me preguntabas si yo fui perjudicada y te hablé básicamente de las trabas que una encontraba o de lo que tendría que ver con la vida normal de una mujer que, bueno, tiene hijos y nada, se tiene a los chicos durante ese tiempo. Exactamente, el ciclo de la vida. Pero también lo que había que bancarse eran redacciones pobladas de hombres, en donde las mujeres éramos mucho menos y en donde entrar a los 30 años a una redacción era entrar a la bombonera en tanga, no sé cómo explicártelo. Te lo juro, era una cosa realmente, y era como lo normal. O cuando ya eras más grande y de pronto tenías un cargo jerárquico más importante y participabas de las reuniones en donde se tomaban las decisiones de la edición, también eras minoría y también te tocaba escuchar comentarios misóginos insoportables o barbaridades o chistes, lo que llamaban chistes verdes. Era una cosa de un nivel de incomodidad y no daba en ese momento. Mira, hay varios colegas y jefes que ya, como eran bastante más grandes que yo, ya no están. Yo pienso, estos tipos no sobrevivirían hoy, pero ni 2 segundos en una redacción con cómo están hoy las mujeres y cómo están hoy las periodistas. Pensando en esto que estás planteando, ¿qué te parece a vos que fue el quiebre para decir, bueno, hay que vivir de otra manera, hay que enfrentarse a estas cuestiones y pararse desde otro lado? ¿O qué nos hizo a las mujeres ponernos de ese lado? Bueno, acá tenés que pensar en varias cosas, en lo que tiene que ver, por un lado, en la Argentina y por otro lado, lo que tiene que ver con el mundo, porque es cierto que se fue generando algo global, pero también es cierto que en la Argentina tuvimos una experiencia particular con lo que mencionaba Flavia antes en relación a Ni Una Menos en el 2015. La seguidilla de femicidios y el periodismo feminista que había empezado a trabajar muchos años antes y empezaba a machacar lo que decíamos antes, hay que seguir hablando, hay que seguir hablando, hay que seguir explicando. Bueno, las periodistas que hacen periodismo desde la perspectiva de género y que trataban temas en general de sociedad, fueron consiguiendo una toma de conciencia, en el caso de las mujeres, pero también de algunos hombres. Entonces, cuando en el año 2015 empezó a haber una serie de femicidios de chicas jóvenes, y esto que voy a decir, porque siempre las feministas hablamos de la cuestión de la interseccionalidad, porque es importante mencionar que la raza, que la clase, todo eso, cuando todo eso se atraviesa, una mujer negra y pobre siempre va a estar en peores condiciones. Es así, es mucho más vulnerable y tiene muchas más dificultades para salir de esa trampa, digamos. Pero cuando empezó a haber crímenes con chicas muy jóvenes de clase media, algunas de ellas apareciendo en los tachos de basura, apareciendo en el SEAMSE, apareciendo, como la cosa más así, más revulsiva, más brutal, lo que empezó a ver también es hombres en lugares de poder en el periodismo. Y esto se los digo porque me pasó, porque me llamaban a mí, que estábamos entre las organizadoras. Cuando nosotras empezamos a ver que los colegas que no daban bola al tema empezaron a llamar, dijimos, esto es más grande. ¿Qué pasó ahí? Tienen hijas. Tienen hijas. Entonces uno dice, bueno, pero que hubo necesidad de que fueran de clase... Bueno, a lo mejor sí, ¿viste? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Por qué no? Si finalmente son ellos los que tomaban las decisiones de qué se publicaba.
Y cuando digo esto, a lo que voy es que uno de los grandes, digamos, cambios, es un cambio rotundo en la concepción de lo que es un femicidio, es que estos temas siempre solo estaban en la parte de policía. Y hoy policía los cubre porque es justicia, pero es un tema de sociedad. Antes no estaba en sociedad. Los femicidios eran eso, un crimen, o sin muchas cuchalladas, no, lo que fuera, pero digamos, estaba en policía. Y en cambio empezó a ser un problema social. Eso fue un cambio brutal. Lo mismo aquello que de pronto puede ser un plomazo, como que te iban reclamando que te posiciones frente a cada vez que aparece o un femicidio o alguna descalificación o frases más que desafortunadas, horribles de alguna ministra en relación a los femicidios y a las feministas. Esta especie de exigencia de delivery de repudios que hay forma parte también de un cambio social muy importante, porque hoy los chicos, los más chicos, varones y nenas, saben que no es normal que tu padre o el marido de tu madre le pegue. Sabe que no es normal que el novio de tu hermana le mire la agenda. Eso quedó instalado, eso se trabajó y eso está. Lo que todavía falta es luchar contra los mayores dinosaurios que de pronto consiguen atraer a los pibes más chicos que no pudieron entrar al mundo a patadas como entraban los varones antes. Esos chicos, por suerte, no pudieron. Pero ahí se dio otro fenómeno, que es el de yo me estoy quedando sin nada acá. Y también hay que entenderlo. Y también hay que entenderlo y hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Y creo que esa tiene que ser, yo cuando hablaba del cambio de narrativa, porque me parece que ese backlash, ¿no?, que vos estás diciendo, esta reacción a los distintos movimientos de los últimos años, produce una reacción conservadora en la que queremos mantener el status quo, decís, bueno, yo quisiera que las cosas sigan estando así, y a veces cuando eso se rompe, no es tan fácil encontrar otra manera de habitar la sociedad. Sí, la pregunta es por qué hay mujeres que eso lo escuchan. Que eso lo escuchan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque en el caso de la Stadwife es una moda, y Sí, es una va a moda pasar, para ganar sí. plata, lo que vos estás diciendo. No sé, las que trabajamos mucho, a veces también nos preguntamos si estuvo bien o si está bien. Yo soy muy grande, ya hace muchos años que trabajo mucho, si no me perdí cosas por trabajar tanto, si no me perdí cosas pensando en de pronto juntar para tener, para, digamos, si no debí, por ejemplo, incluso para mí misma, no pienso solo en lo que tiene que ver con mi familia, que también, pero para mí misma más de una vez, y esto lo hablamos, es trabajar tanto significó escribir menos para mí. Y yo lo que más querría en la vida es tener más libros publicados. Pero, sin embargo, bueno, esas preguntas uno se las hace también. Entonces, no sé, me parece que es humano preguntarse si estamos yendo bien por acá. Yo no quiero volver a la cocina, aunque me encanta cocinar. Flavia sabe. Somos Y fanáticas Flavia de ni la cocina. hablar, ¿no? Pero quiero decir, a mí me encanta cocinar, pero porque quiero. Claro, no en ese lugar donde nos pusieron durante años. No. Pero Conmigo no lo lograron igual, pero Muy- bueno. no cocinás. El tema es que sea excluyente, ¿no? El tema es que sea excluyente. Hoy Flavia nombró el Ni Una Menos y quiero que nos cuentes un poco cómo surge todo esto, cómo arrancaron con esto. Bueno, la frase Ni Una Menos existía y de hecho se había utilizado en marzo del 2015, había habido una lectura organizada por activistas feministas, intelectuales, escritoras, algunas de ellas periodistas. Yo había participado con mi hija, era una lectura de textos que tenían que ver con los femicidios. ¿Sí? Y se llamó Ni Una Menos, fue en la plaza que está en la Biblioteca Nacional, al lado del Museo del Libro y de la Lengua. Eso fue en marzo y en mayo... ¿Qué año fue esto, El dijiste? 2015. Ah, 2015. Se cumplieron 10 años. Había una serie de crímenes muy impactantes que venían sucediendo con chicas que iban a trabajar y terminaban apareciendo en bolsas de basura. El caso de la chica Rawson había sido un tiempo antes, pero había sido como muy impactante también, o lo de Lola Chomnales. Habían sido casos como muy que habían estado en los medios y eran muy impactantes, entonces se empezaba a hablar del tema de femicidio de otra manera. Cuando en mayo aparece el cuerpo, el cadáver de que ahora aparece en Rufino, en Santa Fe, Marcela Ojeda, una periodista, una conocida periodista, que durante muchos años fue movilera de radio y demás, aparece en Twitter, escribe un tuit en donde
hace una especie de apelación y de convocatoria, que era algo así como mujeres, artistas, actrices, ya no me acuerdo exactamente, nos están matando, no vamos a hacer nada. Y eso fue una convocatoria como muy poderosa, y muchas que ya la conocíamos y que estábamos en contacto con ella, empezamos a tirar ideas. Y ahí surgió la idea justamente de hacer una manifestación, porque había algo con esta chica que la había asesinado el novio, la habían enterrado en la casa, el novio lo había hecho, junto con su madre, o sea, con la que era la suegra de la chica, una chica muy jovencita, de 15 años, que estaba embarazada y que no había querido abortar. Y esto es un dato que me parece relevante, porque cuando finalmente se arma toda la manifestación, que fue un trabajo enorme poder lograr todo eso, cómo hacer para que no te usaran, era un año electoral, cómo hacer para no ser utilizado políticamente en un año electoral de los grosos. De hecho, en ese momento todavía era Cristina Kirchner la presidenta, que en un comienzo creyó que era algo en contra de ella. O sea, aparecieron como muchas cuestiones de este tipo, y lo que se hizo fue... La consigna, ni una menos, terminó siendo muy fuerte. Fue la que utilizamos porque era la que habíamos utilizado en marzo. Terminó siendo una consigna que pegó, terminó siendo la manera... Creo yo que el hecho de que fuéramos muchas periodistas, la mayoría de nosotras éramos periodistas y tenemos como la capacidad de divulgar algo, hizo que llegara a lugares en donde en otros momentos tal vez el feminismo no había llegado. Teníamos, por supuesto, la base del feminismo y de las periodistas feministas, pero me da la impresión de que se comunicó de buena manera. Lo de los dibujos, que empezaron todos los ilustradores a entregarnos dibujos, nosotras íbamos y buscábamos, pedíamos el apoyo de todos los políticos que estaban en ese momento, que se comprometieran con el tema. O sea, el tema llegó muy lejos, y cuando lo que empezó a ocurrir es que los días anteriores, nosotras pensamos que íbamos a hacer muy poquitas con una remera violeta, y de hecho dejamos... como entre lo que tomamos la decisión de hacerlo y el hecho en sí, nos pusimos de acuerdo qué día teníamos niñera, ese tipo de cosas, sí, ¿no? claro. Cosas bien de mujeres. Pasaron como 3 semanas y el resultado fue lo que ustedes ya saben, pero el resultado fue cuando uno ya pudo adivinar, porque Mirta Legrand lo llevó como tema, ¿no? Flor de la B apareciendo con los carteles, en Tinelli. La discusión también ahí era dentro del propio grupo que lo armaba. Era, bueno, pero Tinelli con la pollerita corta, qué sé yo, bueno, está bien, pero Tinelli tiene alguna denuncia por violencia de género. No, bueno, ya está. O sea, empiezan también, entre las mujeres también discutimos, entre quienes estamos en este tipo de temas también tenemos nuestras diferencias. Ese es un gran tema, ese es un gran tema. Pero por supuesto. Es como la tendencia a unificar el pensamiento, ¿no? O sea, sos feminista o pensás así, todas pensamos piensan lo igual. mismo. Ahora, ¿por qué nadie le exige a los hombres que piensen lo mismo? Sin embargo, tenemos cosas por delante que hay que conseguir. Eso lo vimos también en el Congreso con las sororas, digamos, con ese grupo transversal que consiguió leyes muy importantes para las mujeres. O sea, si anteponemos el resultado, que es lo que queremos, que es la ley, no nos vamos a poner a discutir nosotros ahora si puede haber feministas de derecha. Yo no voy a discutir eso. Yo a esta altura no lo voy a discutir. Hablemos un poco de literatura y las mujeres. Sí. Porque te tenemos acá y es imposible, no me puedo salir de nuestro mundo, que es tan hermoso. Las mujeres leemos mucho. Sí, compramos más libros que nadie. Y leemos más que nadie, Ajá. pero el mundo editorial está dominado por hombres, es interesantísimo. Sí. Y el teatro también. El otro día estaba en el Teatro San Martín, fui a ver una obra y veía, ¿no? El 80% del público éramos mujeres. Fuimos a ver La Gaviota de Chekhov, ¿verdad? El 80% éramos mujeres, y cuando salí me puse a ver los carteles, no había ni una sola obra de todo el complejo del San Martín, que son 7 teatros, dirigida por una mujer. La dramaturgia de una mujer, la adaptación de una mujer, algo de una mujer. Y entonces ahí digo, ¿qué pasa ahí? Ahí ¿no? también hay una discusión interesante, ¿no? Porque en los años de esplendor de la Revolución de las Mujeres, los museos se la pasaron yendo a buscar obras a las bodegas que tenían allí apiladas para exhibirlas, porque eran obras de mujeres que habían sido, digamos, subvaloradas en su momento porque eran obras de mujeres. Aparecieron montones de mujeres en todas las épocas de la pintura, que desconocíamos, que pensábamos que no había. Lo mismo en la literatura.
Empezaron las editoriales, en cuanto a tendencia, empezaron a publicar a muchas más mujeres. Hay hombres que se lo tomaron muy a mal. Hay otros como Federico Janmer, que produce muchísimo, un escritor argentino que produce mucho y que me contó, mira, me dijeron que voy a tener que esperar porque tienen, bueno, muchas mujeres. Y yo me dice, pero la verdad esperaron ellas tanto, ustedes esperaron tanto que a mí no me preocupa. Y hay otros que se lo tomaron muy a mal. Empezó a haber como una especie de restauración del equilibrio, por decirlo así, o en realidad búsqueda. institución del Claro. equilibrio que nunca existió. Dicho esto, es un poco como con el cupo. Sí. Yo entiendo cuando a veces vienen y te dicen, bueno, pero lo importante es la calidad. Obvio. Yo Estamos esa de parte la acuerdo. entiendo. Pero como buena judía, también entiendo cuando hay una crítica que viene desde un ángulo positivo y cuando el que me está hablando es un antisemita. Quiero decir, en el caso de lo que tiene que ver con el cupo y las mujeres, yo sé cuando alguien me está hablando en serio del tema de la calidad y sé muy bien cuando alguien me está hablando porque quiere restaurar el status quo, como está diciendo Flavia. Es muy interesante en este sentido escuchar a Lucrecia Martel cada vez que Claro. habla, mujer y lesbiana, y que ella dice la calidad, la calidad, la calidad. No pensemos solo en lo que tiene que El ver con cupo. cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres. Dicho esto, es importante que nuestras cabezas también cambiaron, porque esto que Flavia fue a mirar, no es que Flavia antes era machista, pero seguramente 15 años atrás no iba y contaba No, como ahora ni se lo planteaba. cuántas mujeres hay en la foto. El otro día hablaba con un amigo músico muy importante, fui al Quilmes Rock. Y en el Quilmes Rock ahí había dos escenarios muy importantes, ¿verdad? Que se llamaba Quilmes Rock. Durante 3 días. Yo me paré ahí, me quedé ahí porque me gustaban todas las bandas que estaban ahí. Ninguna, en los 3 días, ni una sola banda estaba liderada por mujeres. Y las mujeres estaban en los escenarios más chiquitos. ¿No? Zoe Gattuso, que me encanta, Eruca Sativa, un montón de mujeres que cantan, y la de Sarazu. Entonces yo le decía a mi amigo, que había estado tocando en ese escenario, le digo, yo tengo una hipótesis. Tengo varias hipótesis. Una es que las mujeres somos pésimas en la música. Digamos, no sabemos hacer música. Es obvio, no sabemos hacer música, porque si no, Claro. una banda. Digo, y la otra hipótesis es que las mujeres vamos a ver música. Entonces, vos tenés Miranda y el 50% es mujer y el 50% es hombre. Entonces son 60.000 personas. Vas a ver a Zoe y son solas mujeres escuchando a Zoe. O mayormente mujeres escuchando a Zoe. Y me miraba, y digo, porque si no, no se entiende. Porque si es que no somos buenas en la literatura, en la dramaturgia, en la música, me parece que es una cuestión de consumo. Nosotras consumimos arte, consumimos lo que es para nosotras bueno. Si lo hace un hombre y lo hace una mujer, no lo pensamos. Pero si yo hago un taller de literatura y son escritoras mujeres, vienen solo mujeres a leer. Pero si hago un taller de Faulkner o de Paul Auster, tengo varones. Sí. Ahí hay algo Hay todavía del una cosa de consumo. mucho prejuicio con el consumo, en la literatura pasa lo mismo también. Igual es verdad que lo que aparecen son excepciones, ¿no? Como Lucrecia Martel, de pronto, que te O estoy Mariana mencionando, sí, bueno, Leila, hay mujeres que sí. están convocando, de todos modos. A mí me parece que cambió, como diría María Moreno, la revolución de las mujeres, o sea, llegó para quedarse. Que existe esta reacción ultraconservadora, por supuesto, existe. En el caso de los Estados Unidos sueñan con volver a los años 50, las comedias de Doris Day, qué sé yo, esto es un delirio. Sueña con tantas cosas Donald Trump que son un delirio y que lo estamos viendo. El problema es la cantidad de gente que sigue ese sueño que es un delirio. En el caso de las mujeres, nos la pasamos hablando de las mujeres que faltan en las fotos. Tuvimos un Ministerio de las Mujeres. Yo no, a mí particularmente, que haya un Ministerio de las Mujeres no era algo con lo que yo contara o por lo que yo peleara. Para mí lo mismo, tiene que haber mujeres en todos los ministerios, ¿no? Me parece en ese sentido como mucho más importante. Y lo de la foto, en la Argentina tenemos un gobierno en donde nunca tuvimos, además de haber tenido una presidenta mujer, no teníamos tantas mujeres tan poderosas. Y sin embargo es el gobierno menos feminista de la historia. Es el gobierno que llegó para que el primer 8 de marzo sacar toda la foto de las mujeres del Salón de para sacar el Salón de las Mujeres, y eligieron el 8 de marzo. Lo vemos todo el tiempo, o sea, no necesariamente, no te garantiza
que haya una mujer al frente, tener perspectiva de género o políticas de feminismo. Yo he conocido hombres mucho más feministas que muchas mujeres. Totalmente. Sí, hay muchas mujeres muy machistas. Por eso, o sea, no es... Por eso la idea de la perspectiva de género no tiene que ver con las mujeres. ¿Se entiende? Tiene que ver con un punto de vista, y ese punto de vista lo puede tener un hombre, y de hecho hay muchos hombres que lo tienen. Obvio. ¿Cómo ves el tema este del extremo? Porque a mí lo que hoy charlábamos con las chicas hace un rato era que también el feminismo se fue como al extremo, al odio contra el hombre, o sea, como pasamos de ser unas sumisas a querer matar a todos los hombres por poco, y creo que eso para los hombres, y para muchas mujeres también, es como que genera una incomodidad, porque no nos pusimos, como vos planteabas hoy, de que, nada, somos diferentes. Quisieron como marcar, en algunas situaciones, no en todas, como al revés. Ahora pasamos de ser unas sumisas a ser el poder sobre el hombre. Bueno, no, un poco lo que te decía antes, por empezar, yo sigo teniendo una perspectiva humanista en el sentido de que a mí me parece que nadie vale más que otra persona en general, ni en términos de origen, ni en términos de género, o sea, pienso que valemos todos exactamente lo mismo y tenemos en todo caso cualidades diferentes por lo que somos. A mí no me parece que una mujer trans valga más que yo. No me parece eso. Lo que sí me parece es que vale tanto como yo. Esa también es una diferencia, ¿se entiende? O sea, yo no creo que a partir del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT o de lo que tiene que ver con las vidas trans, tengamos que poner una tabla en donde esas vidas valen. Claro. No vale más una vida de una mujer trans que de una mujer de un barrio carenciado que tiene 5 hijos. ¿Cómo vale? O sea, valemos en todo caso lo mismo. Por eso estoy completamente en contra de la pelea en contra de la cuestión trans. ¿Cómo vas a estar en contra de esa pelea? Podemos tener una discusión, sí, de los que no sabemos, de pronto en relación a la hormonización en los más chicos, todo eso, por supuesto. Sí, como no la vas a tener. Si uno ha visto, y uno como madre ha visto cómo los pibes pasan de una situación a la otra por una cuestión de estado de ánimo, o sea, tiene que haber mucho alrededor de eso para terminar de corroborar esto de lo que estamos hablando. Pero en relación a lo que vale cada vida, no. Ahora, chicas, el nivel de agresividad que podemos llegar a recibir las mujeres que de pronto nos manifestamos públicamente con estos temas, en privado, ayer una de nosotras, cuando digo una de nosotras hablo del grupo de Ni Una Menos, recibió en su cuenta de Instagram un mensaje en donde le hablaba a ella y le hablaba a todas con las que ella estaba. Decía que tenía que terminar una bolsa, decía pobre la bolsa, decía barbaridades, la insultaba y la humillaba y la amenazaba. Una de las más calladitas de todas nosotras, quiero decir. Todo eso en algunas otras mujeres puede generar también como mucho odio. Estamos en un momento en donde el odio está caldeando el ambiente. Está caldeando el ambiente. Y no hay que bajar los brazos, o sea, me parece que en ese sentido buscar un discurso de la aceptación del otro, de la diferencia, de la paridad, de los mismos derechos, en el sentido de no bajar los brazos, sino dejar de decirlo, ¿no? Porque pareciera que en cuanto lo dejamos de decir o en cuanto lo dejamos de declamar o de actuar en nuestras vidas, volvemos un poquito para atrás. Bueno, lo que pasa es que lo que sería bueno es poder mirar un poco, que incluso aquellas que se confundieron en relación a lo que vos estabas señalando, sí, ir a cagar a la catedral, no sé, yo no voy a ir francamente, ¿no? O sea, pero en general en ninguna manifestación, no solo la de las mujeres, o salir y mostrar las tetas, tampoco, no es el estilo, y no es el estilo de la mayoría, quiero decir, mujeres radicalizadas, por supuesto que hay. Ahora, para aquellos que muy cercanos a lo que tiene que ver con el poder en la Argentina hoy, estuvieron cebando ese odio contra las más radicalizadas, como generalizando en relación con esto, incluso con muchas mujeres yendo a la cuestión de las falsas denuncias, intentando leyes nuevas, cuando ya la legislación pena la falsa denuncia, pero intentando leyes nuevas con las mujeres que llevan adelante falsas denuncias, están muy calladitos ahora con el último crimen de esta chica Luna en Córdoba, ella y su mamá, un chico con autismo que quedó sin madre, sin abuela, con un padre que es un psicótico que está en este momento detenido.
con una abuela en Uruguay que no parece tampoco con mucho ánimo de hacerse cargo de ese chico. De todo eso, toda esta gente no está diciendo ni una palabra. Entonces, sería importante que aquellas, sobre todo pienso en las mujeres, que empezaron a repensar algunas cosas, tal vez, digamos, instigadas por este tipo de discurso, vean eso. ¿Cuántas falsas denuncias? Yo no estoy diciendo que no haya. ¿Cuántos casos Lucio? No estoy diciendo que no haya, pero ¿cuántos hay en relación a todo lo otro? Volvamos a poner las cosas en su justa medida. Sí, es una cuestión de estadística, ¿eh? Son números. Muy sencillo, es muy sencillo. ¿Cuántas mujeres se hacen cargo sola porque los padres no hacen el aporte que tienen que hacer por ley? O sea, es así. No pienso, sigo diciendo, no pienso ni que seamos mejor, somos lo mismo. Pero una pareja es eso también. Si estamos hablando de algo parejo, es eso, es a la par. Vos ponés lo que tenés, yo pongo lo que tengo. Y solo así se construye, ¿no? Sí. Muchas gracias, Inde. No, gracias a ustedes. Tenemos un regalito para vos. Es un presente porque hayas venido hasta acá y, Muchas gracias. y nos hayas regalado este rato increíble en Desatadas. Te lo agradecemos un montón y nuestros oyentes, nuestras oyentes también. Gracias, Inde. Yo les agradezco a ustedes. Gracias a vos Muchas por gracias, venir. muchas gracias. Sabes que cada vez que hablamos nos damos cuenta de que no estamos solas en esto, que cada cambio, cada duda, cada silencio, lo siente también otra mujer al otro lado. Si la conversación de hoy te ayudó en algo, nosotras ya cumplimos nuestro objetivo. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela, y te esperamos en el próximo episodio para seguir desatando dudas, miedos, pensamientos que no nos atrevemos a decir en voz alta. Aquí se puede.